y bienvenidos a la ciencia del éter. Esta vez vamos a abordar el tema del átomo magnético y cómo se descubrió. Bien, vamos a hablar de Luigi Igina. Luigi Igina fue colaborador de Marconi en los últimos 10 años de vida. Él desde muy joven, desde que tenía 16 años, ya empezó a colaborar como ayudante y hacer sus propias investigaciones y ayudaba a Marconi en sus experimentos. A él le interesaba mucho el tema del magnetismo y cómo influía en los átomos. Y hizo unos descubrimientos muy sorprendentes que ahora vamos a ver. Él tenía curiosidad de investigar a fondo la naturaleza del átomo. Pero los átomos siempre están en movimiento y quería hacer la prueba o lograr cómo detener un átomo para poderlo estudiar en profundidad sin ese movimiento, sin esa vibración, sin esa pulsación natural que tienen todos los átomos. Y hizo lo que se conoce como el monopolo magnético, que es aislar un átomo de su movimiento para tenerlo estático momentáneamente para poderlo estudiar a fondo. Él se dio cuenta de que el causante de este movimiento que tienen los átomos es por en el núcleo del átomo hay un átomo magnético que es el que provoca este movimiento natural de los átomos, que en algunos es más acelerado, en otros es más lento. Cada átomo, en función de su naturaleza, pues es más rápido o más lento. Y esto lo da esta capacidad que tiene el núcleo del átomo, que es magnético. Y entonces él quería separar o disociar este campo magnético y creó lo que es el monopolo, para poderlo detener momentáneamente o poder acelerar o desacelerar un átomo concreto, modificando así sus cualidades, y en resultado lo que hacía era modificar el estado de la materia. Es decir, averiguó la forma de modificar la materia modificando su magnetismo natural. Aquí en la imagen se puede apreciar una fotografía que ellos realizaron de lo que es el átomo magnético y dice lo siguiente al respecto. Mira, se pueden ver 5 canaletas en los átomos absorbentes, que son esas 5 líneas que están ahí alrededor, que sirven para frenar el átomo magnético. En el centro se observa la dilatación producida por la pulsación del propio átomo, y cada una de estas pulsaciones produce y lanza energía alrededor del átomo magnético, que en la foto está representado por un delgado círculo luminoso alrededor del átomo central. Este, a su vez, se expande lo suficiente como para formar un círculo más grande hasta que se agota su pulsación, y la sucesión de pequeños círculos generados por las pulsaciones produce su posicionamiento, uno siempre más cerca de otro, como para cubrir u ocultar completamente el átomo central, a modo de un escudo protector. Este átomo es el más pequeño de todos los demás átomos, y según la ley atómica, cuando más pequeño es un átomo, más rápida es su pulsación, y es lo que le da movimiento a todos los demás átomos, convirtiéndose así en su promotor. Y entonces él decía que el átomo no oscila, sino que vibra, y que su energía se puede dividir, pero el átomo no se puede dividir, solo se puede dividir su energía. En un extracto del único libro que escribió Igina, decía esto en cuestión de qué es el monopolo. Dice así: el monopolo es el principio positivo o negativo de la energía solar. La energía solar es la parte principal de la polaridad. Al bloquearlo y reflejarlo, se vuelve negativo. La energía solar llega a la Tierra, es bloqueada y reflejada, y luego se convierte en energía terrestre. Y la materia se produce a partir de la interacción de la energía solar con la energía terrestre. Así de simple lo explica Igina en su libro. Según Igina,
el responsable de la muerte de Marconi fue experimentar sin protegerse lo suficiente de hacer experimentos con el monopolo magnético. Porque según él asistió al funeral de Marconi y vio que en la piel vio como unas bolitas negras, unas masas que había debajo de la piel como bolitas negras, y según él esto es un signo de que la sangre se paralizó. Y oficialmente, si se paraliza la sangre, se provoca una angina de pecho, que es la causa de la muerte oficial de Marconi. Pero según Higina, dice que esta paralización de la sangre es por experimentar con estos monopolos magnéticos, porque a la materia se descompone a sí misma cuando se experimenta con ella si no te proteges tú lo suficiente. Y entonces él con el tiempo ya supo cómo protegerse a través de unas capas o unas pantallas magnéticas para que no influir directamente en él este campo magnético, para que no paralizara los propios átomos del experimentador, o sea, del propio Higina, y así no ocurriera lo mismo que le ocurrió a Marconi. Higina a lo largo de sus años hizo varios experimentos con esa máquina que construyó para poder paralizar momentáneamente los átomos, provocando que lloviera en lugares concretos. Por ejemplo, hizo una demostración pública haciendo llover en el circuito de Imola. También podía hacer desaparecer las nubes, y más experimentos que voy a contar ahora. La diferencia de Higina y Marconi es que Marconi siempre fue internacionalmente reconocido y tenía tanto el apoyo político, social, científico, todo el apoyo del mundo lo tenía Marconi. Pero Higina no. Higina no lo apoyaba a nadie y todas sus investigaciones las tuvo que hacer solo, y también pagándoselas él mismo, haciendo distintas demostraciones. Hasta toda su vida siempre estuvo solo, y solo tuvo un pequeño apoyo de una pequeña comunidad científica, pero la gran mayoría de científicos nunca lo apoyó. Y volviendo a los experimentos, hizo entre ellos experimentos increíbles que parecen como de fantasía. De hecho, enfocó su máquina para cambiar la vibración atómica de un árbol, concretamente de un melocotonero que hacía melocotones. Pues varió la vibración atómica de ese árbol para que empezara a vibrar magnéticamente como un manzano. Y después de 16 días de estar cambiando constantemente la vibración de ese árbol, ya se había transformado prácticamente al 100% en un manzano. Así de increíble eran los experimentos que hacía Higina. Lógicamente, para hacer esto, él antes había estudiado previamente cuál era la vibración exacta de los átomos de tal árbol, o de tal animal, o de tal órgano, o de tal cosa. Es decir, tenía la capacidad de modificar el estado de la materia y podía cambiarlo por otra simplemente cambiando la vibración magnética de los átomos que componen esa materia, que podía ser vegetal, animal, mineral, etc. Otro experimento, esta vez con biología animal, experimentó cambiando la cola de una rata para modificarla a la cola de un gato. Se aburría, no sabía qué hacer y hacía este tipo de experimentos. Lógicamente, el animal, la rata, no soportó esta mutación tan rápida y la rata murió. Pero la transformación de la cola, en principio, según comentan en el libro que escribió Higina, sí se produjo. ¿Pruebas de ello? No hay. Pero experimentos de ese tipo están en todas partes y también registradas en el libro de Higina. Otro experimento era, por ejemplo, el de curar una pata fracturada de un conejo y modificar el estado atómico
por lo que es un hueso sano y completo, y de una forma casi instantánea logró recuperar el estado original del hueso y eliminar la fractura completamente. Pues bien, todo ese tipo de experimentos es lo que hacía Higina y es lo que empezaba a hacer Marconi en esos últimos 10 años, porque esos 10 años cuando coincidieron las dos personas, tanto Marconi como Higina. Y ahora voy a hablar de otro personaje que también experimentó con los imanes y hizo este experimento que en principio todo el mundo lo podría hacer a una escala pequeña para poderlo comprobar. De hecho, yo tengo intención de hacerlo cuando tenga un momento y tenga todo el material necesario para ver si es verdad, si ocurre o no ocurre. Pero aquí lo voy a exponer por si alguien se adelanta y también lo quiere hacer y puede escribir y decir si le funcionó o no le funcionó. Se trata de la barra magnética de Ferlini. Y ahora voy a ver de qué se trata. Bien, este personaje, Ferlini, le gustaba experimentar también con imanes. Y entonces se dio cuenta de un efecto óptico curioso. Y es que al enfrentar dos imanes como de herradura, cuando están en su momento previo a la excitación magnética, que están a punto de unirse, pero aún no, sino que está casi en ese instante donde la energía ya se empieza a mover un poquito, dice que en la parte central se distorsiona un poco la visión y desaparece un poco la transparencia de lo que es la imagen que hay ahí y se vuelve más borrosa. Y entonces dijo, no sabía si eso era un efecto óptico que le ocurría a él, y hizo un experimento un poquito más grande y colocó 4 imanes de herradura y los puso encarados como una cruz, tal como sale aquí en la imagen. Los imanes iban sujetados con una barra y una tuerca para que no se movieran cada vez que los acercara, sino que la distancia estaba controlada milimétricamente con estas barras. Así lo podía controlar el movimiento de cada imán de los 4 hasta ese punto crítico que se empiezan ya a atraer los 4 sin llegar a juntarse. Pues bien, hizo ese experimento, colocó los 4 imanes hasta lograr ese punto que los 4 imanes empiezan a vibrar. Se empiezan a mover pero sin llegar a pegarse porque están sujetos los 4 en una barra. Y según él, al cabo de un rato se empieza a ver una neblina de color azul. Bien, entonces es curioso lo de la neblina azul porque ya traté ese tema en lo que es en sucesos de cambios de dimensiones. Por ejemplo, estas neblinas que aparecen de una forma repentina, y también esas neblinas son de color azulada, a veces gris, pero también son de color azul, que cuando uno entra puede desaparecer e ir a otro plano. Pues bien, esa misma niebla azul aparecía en el centro de los imanes. Entonces él lo que hizo es hacer este experimento a gran escala con superimanes gigantes, que eso claro, una persona normal no lo puede hacer porque no tiene ni el lugar ni el presupuesto para tener unos imanes de gran tonelaje, y los puso también encarados los 4 imanes en forma de cruz. Y lo que hizo fue lo mismo, también apareció esa neblina azul y él se puso en el centro. Había un testigo, ese testigo según era un periodista de la radio, de la RAI 3, donde pudo ver este experimento. Entonces Ferlini se puso en medio y vio como esa ventana, como que decían que veían como un paisaje o un lugar diferente al que había ahí, y desapareció momentáneamente a la vista de los espectadores que había ahí, y después al rato volvió a aparecer de nuevo. La veracidad de ese experimento, ¿cuál es? La desconozco, pero es la que está ahí.
la única forma de averiguarlo es hacer el experimento en escala pequeña para ver si de verdad esa neblina azul aparece o no aparece. Y ahí se termina el misterio. Pero es curioso que también es a través de los imanes, y modificando el magnetismo se modifica también la materia. Y eso sí creo que se puede hacer. Y bueno, eso es todo. Ese es el vídeo de hoy sobre Luigi Igina y el experimento y el trabajo que hizo a través del monopolo magnético. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto.